¿Alguna vez has experimentado un sonido extraño antes de hoy? Muchas personas reportaron haber escuchado un estruendo poderoso que se sintió alrededor de... En un día lleno de luz y esperanza, creyentes de todo el mundo fueron testigos de un evento que marcó sus corazones. Jesús y una multitud de seres celestiales hicieron su aparición en el cielo, especialmente en América, emanando una energía celestial que ha dejado a millones de fieles en profunda reflexión y oración. Con toda la humanidad observando, surge una gran interrogante. ¿Qué significa este fenómeno celestial? Podría ser un mensaje de algo mucho más grande y trascendental. Quédate con nosotros mientras desentrañamos los misterios de este suceso asombroso que ha capturado la atención de todos. Ruidos extraños resuenan en los cielos de los Estados Unidos. Últimamente, ha aumentado significativamente la cantidad de reportes sobre ruidos incomprensibles, sonidos que asemejan el sonido de trompetas resonando en los cielos de diversas zonas de los Estados Unidos. Las redes sociales se han llenado de videos que muestran estos ruidos en lugares tan variados como los tranquilos bosques de Oregón hasta las agitadas calles de Nueva York, descritos como sonidos metálicos, vibrantes y casi musicales. Estos ruidos suelen perdurar durante varios minutos antes de desvanecerse en un silencio absoluto. Este fenómeno ha desconcertado a los expertos, mientras que las comunidades se sienten confundidas y desorientadas, con muchos interpretando estos sonidos como señales de algo fuera de lo común o de una presencia que no pueden comprender completamente. En Texas, los residentes quedaron sorprendidos por un estruendo similar al de una trompeta que retumbó durante la noche, causando confusión y generando una sensación de incertidumbre. Por otro lado, en California se registraron ruidos similares a los de un dron volando por varias ciudades, sin que se pudiera identificar de manera clara el origen de estos extraños sonidos. ¿Qué está ocurriendo realmente en los cielos? Se han formado diversas teorías sobre la causa de estos fenómenos. Algunos creen que podrían ser señales de cambios cósmicos o incluso advertencias de la naturaleza. Otros piensan que este fenómeno podría ser una manifestación de algo más allá de nuestra comprensión, algo que conecta el mundo terrenal con el divino. Este creciente misterio sigue siendo tema de conversación entre expertos y ciudadanos por igual, mientras las respuestas parecen eludirnos, dejando un aire de asombro y expectativa en todos los que son testigos de este fenómeno. En el estado de la Florida, los residentes se sorprendieron al grabar unos sonidos verdaderamente increíbles, lo que desató intensas discusiones en las redes sociales sobre el origen de esos ruidos. Detén un momento y no olvides darle a ese botón de me gusta. Deja un comentario más abajo y comparte este video con todos tus amigos. Vamos a ver qué piensan. Este fenómeno ha estado rondando por todo el mundo, con videos y artículos sobre lo que muchos llaman las trompetas del cielo, un sonido extraño, proveniente de lo alto, que ha estado circulando en Internet desde 2008. Pero, ¿acaso todo esto se detiene allí? Claro que no. Este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. Se han registrado ruidos inusuales en varios lugares a nivel global, lo que solo añade más misterio al asunto. Y es que, entre los casos más relevantes, podemos mencionar lo ocurrido en Francia, donde los habitantes de Saint-Olive reportaron sonidos similares a los de trompetas que parecían provenir directamente del cielo, lo que hizo que la gente comenzara a especular aún más sobre este extraño evento. Las redes sociales no tardaron en volverse locas con los videos de este extraño fenómeno, y de repente, Finlandia se unió al misterio.
En varias zonas costeras de este país se escucharon unos ruidos profundos, resonantes, que dejaron tanto a científicos como a residentes completamente desconcertados. Y por supuesto, no podía faltar Inglaterra. En días de tormentas se reportaron sonidos similares a trompetas que surgían de repente, lo que sumó más leña al fuego de las especulaciones sobre su posible origen. Las teorías sobre estos ruidos inusuales parecen no tener fin. Sin embargo, la gran pregunta que todos se hacen es: ¿de dónde vienen estos sonidos? ¿Son naturales, creados por el ser humano, o podrían ser algo mucho más allá de nuestra comprensión? Muchos de los videos que circulan en Internet parecen sugerir que las trompetas del cielo podrían ser en realidad una invención de las tecnologías actuales. Con la edición de audio y video disponible para todos, no es complicado crear un efecto que simule el sonido proveniente del cielo mientras las personas observan atónitas el fenómeno. Pero no todos coinciden con esa explicación. Algunas personas creen que los ruidos pueden tener un origen mucho más tangible, incluso relacionado con actividades industriales o militares. En una ciudad de Canadá, los oficiales locales afirmaron que los extraños sonidos fueron causados por trabajos de mantenimiento que involucraban maquinaria pesada y equipos industriales. Sin embargo, hay quienes no aceptan explicaciones tan sencillas, y las teorías de conspiración se expanden rápidamente, relacionando el fenómeno con proyectos secretos como HAARP o el proyecto Blue Beam. Estas teorías abarcan desde el control del clima y tecnologías avanzadas hasta las acusaciones de una supuesta preparación para una falsa segunda venida de Cristo, todo en el marco de una agenda del nuevo orden mundial. Pero más allá de las explicaciones científicas o conspirativas, hay quienes consideran que estos ruidos poseen un significado más profundo, uno de carácter espiritual. Para algunos, los sonidos misteriosos son una señal de fuerzas oscuras que intentan sembrar el caos, la confusión y el temor en la humanidad. Otros, en cambio, interpretan los ruidos como una señal divina, un mensaje de que estamos al borde de una transformación espiritual significativa que marcará el comienzo de una nueva era para la humanidad. Las trompetas tienen un rol fundamental tanto en la profecía bíblica como en la historia misma. En el Antiguo Testamento, cuando Dios descendió al monte Sinaí para entregar la ley, su presencia fue acompañada por un sonido imponente de trompetas, tan fuerte que hizo que la gente se estremeciera. Como está escrito en Éxodo 19:16, la fuerza de aquel sonido fue tal que se puede decir que no hubo otra experiencia similar en la historia. Este tipo de eventos también está profundamente relacionado con la segunda venida de Cristo, pues en 1 Corintios 15:52 se menciona que cuando Cristo regrese, una trompeta sonará, los muertos serán resucitados y los vivos serán transformados. Este poderoso sonido marca el fin de un ciclo y el inicio de una nueva era. En Mateo 24:31, Jesús afirma que los ángeles reunirán a los escogidos con un fuerte toque de trompetas en su regreso. Además, en Lucas 21:11, Él hace alusión a grandes señales en el cielo que acompañarán eventos que inspirarán temor. En el libro de la Revelación, las 7 trompetas son la señal de los juicios de Dios durante el período de la tribulación. Revelación 8:9. Algunos estudiosos han vinculado estos fenómenos con las trompetas del Apocalipsis, creyendo que son una señal de los tiempos finales. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, no parece que estos sonidos estén relacionados con la última trompeta mencionada en 1 Corintios 15:52, ya que el rapto de los creyentes no ha sucedido aún. Tampoco encajan con las 7 trompetas de la Revelación, ya que la tribulación no ha comenzado.
Este análisis sugiere que aún estamos muy lejos de los eventos finales descritos en las Escrituras. Ahora bien, las explicaciones más plausibles para los sonidos que se han escuchado en el cielo podrían estar relacionadas con fenómenos naturales o incluso causados por intervenciones humanas. Por ejemplo, podrían ser causados por bromistas, cambios en el campo magnético de la Tierra, o incluso ser el resultado de proyectos secretos a nivel global. Aunque existen varias teorías sobre su origen, la verdad es que el origen de estos misteriosos ruidos sigue siendo un enigma que desafía nuestras explicaciones actuales. Aunque la conexión entre estos sonidos y la profecía del fin de los tiempos sigue siendo incierta, la Biblia advierte que los días previos al regreso de Cristo estarán marcados por un aumento de la maldad, 1 Timoteo 3, 1-4, y una gran apostasía, 1 Timoteo 4, 1, 2 Timoteo 4:3. Después del rapto, esas condiciones empeorarán aún más, según 2 Tesalonicenses 2:9-11. En medio de esta creciente confusión, hay una verdad que permanece firme: la necesidad de estar espiritualmente preparados. La única protección contra el caos y la incertidumbre es nacer de nuevo y poner nuestra esperanza en Cristo. Su regreso inminente es una promesa de salvación y un llamado a estar vigilantes y firmes en la fe. Y si observas bien, hay una tendencia que está creciendo a pasos agigantados en la actualidad. En Daniel 12:4 se menciona que muchos correrán de aquí para allá y que la ciencia se aumentará. ¿Puedes adivinar de qué estamos hablando? Exactamente, se trata de la inteligencia artificial. La IA es un claro ejemplo del crecimiento exponencial del conocimiento humano y su aplicación práctica. Hoy en día, las máquinas están comenzando a imitar e incluso superar la inteligencia humana en ciertos campos, lo que abre un abanico de posibilidades y también de preguntas sobre cómo esta tecnología impactará nuestro futuro. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. A medida que avanza, la IA no solo está cambiando la forma en que interactuamos con el mundo, sino que también está remodelando nuestra comprensión de lo que significa ser humano. El ritmo acelerado de los avances en la creación de la inteligencia artificial, IA, podría interpretarse como una señal de grandes cambios transformadores que nos encaminan hacia el fin de una era. En la profecía bíblica, el progreso rápido a menudo se asocia con señales de transformación y eventualmente con el desenlace final. En Revelación 13, 16-17 se menciona la marca de la bestia, un símbolo sin el cual nadie podrá comprar ni vender. Este escenario, aparentemente distante, ahora parece más posible que nunca, gracias al rápido desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial, junto con la expansión de las monedas digitales y los sistemas biométricos que permiten un nivel de control y supervisión sin precedentes. Estos avances tecnológicos podrían allanar el camino para la implementación de sistemas de control que resuenan con las advertencias de las Escrituras.
Es posible que estemos presenciando la manifestación de lo que la Biblia describe como la marca de la bestia. En Revelación 13:15 se menciona la creación de una imagen que tiene la capacidad de hablar, y se dice que aquellos que no la adoren serán condenados. La IA avanzada, con su capacidad para tomar decisiones autónomas y aprender por sí misma, podría interpretarse como esa imagen profética. Este tipo de tecnología plantea serias preocupaciones éticas sobre su papel en la sociedad, al tiempo que genera interrogantes sobre su posible conexión con la profecía bíblica. La creación de una IA sentiente o casi sentiente podría verse como un intento humano de asumir un papel divino, lo que, según algunas interpretaciones, podría desencadenar una intervención divina o un juicio. Las tecnologías de IA avanzadas también tienen la capacidad de generar contenido extremadamente realista, pero completamente falso. Este tipo de capacidad podría alinearse con las advertencias bíblicas sobre los falsos profetas y los falsos mesías que aparecerán en los últimos tiempos. En Mateo 24:24 se dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Con el avance de la IA, la creación de estos falsos milagros se hace cada vez más plausible, lo que podría generar una decepción masiva, tal como se predijo. Estados Unidos, siendo uno de los países más avanzados tecnológicamente, está a la vanguardia de estos desarrollos. Esto hace que la posibilidad de que tales escenarios se materialicen sea aún más probable. Sin embargo, a pesar de las sorprendentes capacidades de la IA, los creyentes pueden encontrar consuelo en la certeza de que ningún avance tecnológico, por impresionante que sea, puede superar el plan divino o la autoridad de Dios. Todos estos desarrollos, aunque sorprendentes, son solo señales de los tiempos finales, tal como lo indican las Escrituras. Lo que debemos hacer es mantenernos en oración, especialmente por los Estados Unidos. A pesar de los grandes desafíos que enfrenta nuestra nación, la oración nunca ha sido más crucial. Los tiempos que estamos viviendo son inéditos, caracterizados no solo por luchas físicas, sino también por profundas batallas espirituales. La gravedad de estas luchas requiere una oración ferviente y unificada, pidiendo la intervención divina. Mientras seguimos observando cómo los eventos se desarrollan, es evidente que solo a través de la oración podremos encontrar la fuerza, la sabiduría y la protección necesarias para superar lo que está por venir. Oramos para que la verdad detrás de los fenómenos que están apareciendo en nuestra nación sea finalmente revelada. Vivimos en un mundo inundado por la confusión, la desinformación y la incertidumbre. En medio de todo esto, pedimos a Dios que nos otorgue su sabiduría y nos guíe, para que podamos permanecer firmes en la fe y seguir adelante con esperanza. Que Dios nos conceda el discernimiento necesario para reconocer las fuerzas que operan en nuestro entorno, tanto las visibles como las invisibles. Oramos por la sabiduría para comprender los desafíos que nos confunden, a fin de que nuestros corazones y acciones puedan alinearse con su propósito supremo. Pedimos a Dios que cubra nuestra nación con su protección divina, resguardándonos de todo mal y peligro. Enfrentamos amenazas tanto de fuentes externas como internas, y en este tiempo de incertidumbre oramos para que la poderosa mano de Dios rodee a América, protegiendo a nuestro pueblo, nuestras comunidades y nuestra tierra. Que su gracia fluya sobre nuestro ejército, la policía y todos aquellos que defienden nuestras fronteras, manteniéndose firmes contra las fuerzas que buscan destruirnos. Que la presencia de Dios sea nuestra fortaleza, protegiendo a los más vulnerables y brindándonos seguridad en momentos de gran peligro. Agradecemos
por su infinita misericordia, pero también reconocemos que como nación nos hemos apartado del camino que Él nos ha llamado a seguir. Oramos por un espíritu de arrepentimiento a nivel nacional, para que los corazones de los estadounidenses se vuelvan nuevamente hacia Dios, que el pueblo de América busque perdón por sus transgresiones y se entregue a Él para experimentar su gracia y sanación. Pedimos a Dios que abra los corazones de nuestra nación, que nuestros ojos se abran a la necesidad de una renovación espiritual y que se despierte en nosotros un deseo profundo por la justicia y la equidad. Que este arrepentimiento conduzca a un avivamiento que transforme a nuestra nación, acercándonos más al corazón de Dios. Elevamos a nuestros líderes en oración, pidiendo que tomen decisiones sabias y justas, guiadas por la voluntad divina. Desde las altas esferas del gobierno hasta los niveles locales, oramos por sabiduría, integridad y valentía para guiar a nuestra nación durante estos tiempos difíciles. Elevamos a nuestros líderes pidiendo que escuchen la voz de Dios en sus corazones y que sean guiados para actuar con justicia y compasión hacia todos los ciudadanos. Oramos para que nuestros líderes busquen siempre el bien común y tomen decisiones que reflejen un corazón de servicio y amor por todos. A pesar de las diferencias políticas, sociales y culturales que nos dividen, oramos para que Dios nos brinde la cura y la reconciliación que tanto necesitamos. Que restaure las relaciones entre hermanos y hermanas, recordándonos que somos un solo pueblo bajo su soberanía. Que su paz descienda sobre nuestra tierra, calmando las tensiones y uniendo nuestras fuerzas para el bienestar de todos. Que el espíritu de amor, comprensión y cooperación guíe nuestros pasos mientras trabajamos juntos para reconstruir y fortalecer nuestra nación. Oramos para que la fe de América en Dios sea restaurada y fortalecida y que su presencia nos guíe hacia un futuro lleno de esperanza, paz y unidad. Que en todo momento podamos ser testigos de su poder transformador y de su amor infinito por cada uno de nosotros. En medio del miedo y la incertidumbre que nos rodean, oramos para que volvamos a Dios como nuestro refugio seguro y nuestra roca firme. Que nuestra nación recuerde sus raíces, aquellas que están cimentadas en los principios de fe, esperanza y amor. Pedimos que surja un nuevo compromiso con la palabra de Dios, que sea para nosotros como una lámpara para nuestros pies y una luz que ilumine nuestro camino, guiándonos en cada paso hacia el futuro. Mientras enfrentamos los desafíos que nos presenta la vida, oramos para que no perdamos el corazón, sino que mantengamos nuestra confianza firme, sabiendo que Dios está siempre en control, sin importar las circunstancias. Que la fe de América brille con fuerza, convirtiéndose en una lámpara de esperanza para el mundo entero. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús, confiando en que Dios escucha y responde a las oraciones de su pueblo fiel, que su voluntad se cumpla en nuestra nación y que podamos caminar siempre en su luz, ahora y para siempre. Amén. Buenas noticias. Aquí está el camino para ser salvo. Cree en Jesús. Pero al escuchar esto, mi mente se llenó de preguntas. ¿Salvar de qué? ¿Cree en quién? Fue entonces cuando quedó claro que algo faltaba en la forma en que muchos cristianos presentaban el mensaje de salvación. Para ser testigos efectivos de la verdad, es esencial presentar tanto las malas noticias como las buenas noticias. Primero, necesitamos entender el problema y luego, cómo se resuelve. Comprender la salvación requiere primero saber de qué estamos siendo salvados. Para eso, debemos empezar desde el principio, con lo que está escrito en Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo perfecto en todos los aspectos, como un reflejo de su naturaleza impecable. La humanidad disfrutó de un paraíso en la tierra,
viviendo en una relación cercana y sin barreras con su Creador. En Génesis 1:31 leemos: «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno». La perfección se extendió a cada rincón de la creación. No existían la muerte, el dolor ni el pecado. A Adán y Eva, los primeros seres humanos, se les dio un mandato sencillo. Podían comer de cualquier árbol en el jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 2:16-17 se dice: «Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Sin embargo, seducidos por la serpiente, Satanás, quien ya se había rebelado contra Dios, Adán y Eva decidieron desobedecer. Comieron del fruto prohibido y su rebelión introdujo el pecado, la muerte y la separación de Dios en el mundo. Este acto de desobediencia cambió para siempre el curso de la humanidad, marcando el comienzo de la caída del hombre y el alejamiento de la perfección que Dios había creado. Génesis 3:6 nos relata cómo, cuando la mujer vio que el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal era agradable para comer, bonito a la vista y deseable para alcanzar sabiduría, lo tomó y lo comió. Luego, le dio también a su esposo, que estaba con ella, y él lo comió. Este acto de desobediencia tuvo consecuencias que se extendieron más allá de lo que pudieron imaginar. Con su pecado, la humanidad heredó una naturaleza corrupta y el juicio de la muerte. Lo que Dios había creado como algo perfecto se convirtió en algo corrompido, sujeto a la destrucción, al dolor y al sufrimiento. Como dice Romanos 5:12, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y con el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La humanidad pasó de vivir en un paraíso de perfección a enfrentarse a las duras realidades de un mundo marcado por la caída. Sin embargo, incluso en este momento sombrío, Dios, en su infinita misericordia, reveló su plan de redención a través de un Salvador. Desde el principio, cuando el pecado entró en el mundo, Dios proveyó una promesa de esperanza. En Génesis 3:15, Él anunció que la semilla de la mujer derrotaría al pecado y a Satanás, una profecía que señala directamente a Jesucristo, quien sería la solución definitiva al mal que había entrado en el mundo. A lo largo del Antiguo Testamento, los sacrificios de animales eran una representación de la necesidad de expiar el pecado, ya que la muerte era el precio del pecado. Pero estos sacrificios eran solo temporales y servían como un recordatorio de la necesidad de un sacrificio perfecto que llegaría finalmente para quitar el pecado de forma definitiva. Ese sacrificio perfecto sería Jesucristo, el Salvador prometido. Dios, en su amor inmenso por la humanidad, envió a su único Hijo, Jesucristo, para tomar forma humana, vivir una vida sin pecado y morir en la cruz como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. En Juan 3:16 leemos: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». El amor de Dios por nosotros fue tan grande que entregó lo más valioso que tenía para darnos la oportunidad de vivir, de ser redimidos y reconciliados con Él. A través de la muerte de Jesús en la cruz, Él pagó el precio por nuestros pecados y a través de su resurrección venció a la muerte, ofreciéndonos la vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Como está escrito en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La salvación es un regalo gratuito de Dios, disponible para todos los que ponen su fe en Él.
La salvación no se gana a través de nuestras propias obras, no es algo que podamos conseguir por ser buenos o hacer buenas acciones. Es un regalo que se recibe por la fe en Jesucristo, confiando en que su sacrificio en la cruz fue suficiente para limpiar nuestros pecados. Efesios 2, 8 a 9 dice claramente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La respuesta que Dios espera de nosotros es la fe, la confianza en su gracia y el arrepentimiento. Para recibir este regalo de salvación, Dios nos llama al arrepentimiento, a alejarnos del pecado y a poner nuestra confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Este es el camino hacia la vida eterna, una vida transformada por su amor y redención. Romanos 10, 9 a 10 nos dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo nos muestra la simplicidad y profundidad del camino hacia la salvación. La fe en Cristo y la confesión pública de su señorío son la clave para ser reconciliados con Dios y recibir el perdón por nuestros pecados, así como la promesa de la vida eterna. Al poner nuestra fe en Cristo, no solo somos perdonados, sino que comenzamos una nueva relación con Dios. Esta relación es un proceso continuo de crecimiento en comprensión, obediencia y esperanza. Si aún no has tomado la decisión de seguir a Cristo, considera seriamente las enseñanzas de Jesús, busca su perdón y haz un compromiso con Él. Pide a Jesús que te guíe mientras comienzas este viaje de fe. Es importante rodearte de una comunidad de creyentes, conectarte con una iglesia que enseñe la Biblia y sumergirte en la palabra de Dios para profundizar en su amor y propósito para tu vida. No importa lo lejos que hayas estado, la gracia de Dios está siempre cerca, solo a un paso de ti. ¿Ya has dado ese paso de fe? La Biblia es el relato del amor de Dios y de su plan perfecto para tu salvación. Permite que las Escrituras te revelen las bendiciones y promesas que Dios tiene preparadas para ti. En 2 Samuel 22:3, David expresa: mi Dios, mi roca, en Él tengo refugio, mi escudo y el horno de mi salvación, mi fortaleza y mi refugio, mi Salvador, me salvaste de la violencia. Estas palabras muestran cómo Dios es un refugio seguro en tiempos de necesidad, un protector que siempre está allí para salvarnos de las adversidades. En Éxodo 15:2 leemos: el Señor es mi fortaleza y mi canción y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré, el Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Señor es la fuente de nuestra fortaleza, nuestro cántico y nuestra salvación. Cada victoria, cada respiro es un testimonio de su fidelidad y poder en nuestras vidas. Isaías 61:10 dice: me gozaré mucho en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con ropas de salvación, me cubrió con manto de justicia, como a un novio que se adorna con diadema y como a una novia que se adorna con sus joyas. Dios nos ha vestido con ropas de salvación, nos ha cubierto con su justicia y nos ha dado una nueva identidad como su pueblo, llamándonos a gozar de su presencia y a vivir en su luz. En Lucas 1:69 a 79, Zacarías profetiza sobre la venida de Cristo. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham, para concedernos que, librados de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. La salvación de Dios es una bendición que nos libera de nuestros enemigos,
no solo de aquellos que nos atacan físicamente, sino de las fuerzas espirituales que intentan separarnos de su amor. Dios ha prometido estar con nosotros, guiándonos en santidad y justicia a lo largo de nuestras vidas. En Lucas 1:76 a 79 se nos habla de la promesa de salvación y el papel vital del que prepararía el camino para Jesús. Y tú, hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación mediante el perdón de sus pecados. A causa de la misericordia tierna de nuestro Dios, la mañana desde lo alto nos visitará para dar luz a los que viven en oscuridad, en la sombra de la muerte, y para guiar nuestros pies por el camino de la paz. Este pasaje nos recuerda la misión de traer luz y esperanza a un mundo sumido en la oscuridad, guiándonos hacia la paz que solo Dios puede ofrecer. En Mateo 6:33, Jesús nos enseña que lo primero y más importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La verdadera paz y prosperidad provienen de poner a Dios en el centro de nuestras vidas, buscando su justicia y su propósito. El Salmo 27:1 nos dice con firmeza: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No importa cuán grande sea la oscuridad o el miedo a nuestro alrededor, podemos descansar seguros, sabiendo que Dios es nuestra luz y fortaleza, y nada ni nadie puede separarnos de su protección. En Salmo 37:39 se nos asegura: la salvación de los justos proviene del Señor. Él es su refugio en el tiempo de angustia. Cuando pasamos por momentos difíciles, podemos confiar en que Dios es nuestro refugio seguro, nuestra ayuda en tiempos de tribulación. El Salmo 62:6 resalta la firmeza en la que podemos confiar. Solo en Dios está mi alma en silencio, de Él viene mi salvación. Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, no seré sacudido. Dios es nuestra roca sólida, nuestro Salvador eterno, y la fortaleza que no se mueve ante ninguna adversidad. Juan 3:16 nos recuerda el amor inmenso de Dios por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo expresa la esencia de la salvación. El amor de Dios nos dio a su Hijo para darnos una vida eterna que solo se puede recibir por la fe en Jesús. Romanos 10:13 nos asegura: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La salvación es accesible a todos los que claman por la misericordia de Dios, sin importar sus antecedentes o circunstancias. Romanos 10:9 nos explica el acto de fe necesario para recibir la salvación. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La fe en Jesús y el reconocimiento de su señorío en nuestras vidas nos abren la puerta a la salvación. En Romanos 1:17 se nos dice que el justo vivirá por fe. La fe es la base sobre la cual vivimos nuestra relación con Dios. No es por obras, sino por la fe en Jesucristo que somos justificados y vivimos conforme a su voluntad. Romanos 3:21, 22-23 nos enseña que la justicia de Dios no depende de seguir la ley, sino de la fe en Jesucristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Esta justicia es mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen. No hay distinción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado, pero a través de la fe en Cristo somos justificados y reconciliados con Dios. Romanos 5:8
profundiza en el amor incondicional de Dios. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de nuestros errores y pecados, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para morir por nosotros, ofreciendo perdón y restauración. Romanos 6:23 nos recuerda que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mientras el pecado lleva a la muerte espiritual, la gracia de Dios nos ofrece vida eterna, libre de costo, a través de Jesucristo. Estos versículos revelan la profunda misericordia de Dios, quien nos ofrece la esperanza de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. La salvación no es algo que podamos ganar por nosotros mismos, sino un regalo que se recibe al poner nuestra fe y confianza en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. La Biblia nos enseña que la salvación es esencial, porque todos hemos pecado y estamos separados de Dios, pero a través de la fe en Cristo podemos experimentar su perdón, su gracia y la promesa de vida eterna. La salvación es una obra maravillosa y completa de Dios, como se expresa en Jonás 2:9, en la que Él perdona los pecados y ofrece la vida eterna como un regalo gratuito, un acto de su gracia incondicional. Efesios 2:8-9 nos recuerda que la salvación no es por obras humanas, sino por la gracia de Dios. La necesidad de perdón es clara porque todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa, lo que pronto se manifiesta en su vida. Génesis 6:5, Salmo 14:1-3, Salmo 51:5 y Romanos 3:10-18 nos enseñan que todos hemos caído en el pecado. Todos nacemos espiritualmente muertos, separados de Dios, como lo dice Romanos 5:12 y Efesios 2:1-3. Esta naturaleza pecaminosa y la muerte espiritual resultan en una total incapacidad para agradar a Dios, independientemente de cualquier intento de hacer el bien. Isaías 64:6, Jeremías 17:9, Pedro 7:20-23, 1 Corintios 2:14 y Gálatas 5:19-21 dejan claro que el ser humano no puede salvarse por sus propios esfuerzos. El pecado nos coloca bajo la justa condenación de Dios, quien es perfecto en sabiduría, pureza y justicia. En pasajes como Esdras 9:15, Isaías 6:3, Jeremías 9:24, Habacuc 1:13 y Ezequiel 18:4, se muestra que Dios debe juzgar el pecado. La condena del pecado es la muerte, tanto física como espiritual, como se dice en Génesis 2:16-17, Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23. La muerte física es la separación del alma de este mundo, y la muerte espiritual es la separación de Dios. Los pecadores no pueden pagar por sus propios pecados y por ende no pueden hacerse aceptables ante Dios por ninguna obra justa. Isaías 64:6, Romanos 8:7-8 y Timoteo 5 nos recuerdan la imposibilidad de la autojustificación. La justicia de Dios exige que el pecado sea castigado, pero motivado por su amor, misericordia y gracia, como se expresa en Zacarías 4:8, Dios ideó un plan para pagar el precio por nuestros pecados y hacernos justos ante Él. Para llevar a cabo este plan, Dios envió a su Hijo Jesucristo, quien se unió a la humanidad, como se describe en Génesis 1:1-2, 1:4. Este milagro ocurrió cuando Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María, como se relata en Mateo 1:20-23. Jesús, el Cristo, vino con un propósito claro: morir por la crucifixión como sustituto de todos los pecadores. Hechos 22:1, Isaías 53:3-12 y Romanos 5:6-8 nos enseñan que, aunque Jesús no tenía pecado propio, Él permitió que todos los pecados del mundo fueran puestos sobre Él.
Como dice 2 Corintios 5:21 y 1 Pedro 2:21 a 24, Él tomó sobre sí nuestro pecado y sufrió en nuestro lugar. Cuando Jesús, en la cruz, clamó, ¿por qué me has abandonado? Como se menciona en Mateo 27:46, estaba expresando la separación de Dios que experimentó debido a nuestros pecados. Y cuando dijo, consumado es, en Juan 19:30, Él declaró que el pago por los pecados de la humanidad había sido completado. Su resurrección al tercer día fue la prueba definitiva de que el pecado y la muerte habían sido conquistados. Romanos 4:25 y 1 Corintios 15:20 a 23 nos muestran que su resurrección asegura nuestra victoria sobre la muerte. La muerte de Jesús y su derramamiento de sangre pagaron el precio de nuestra redención, como se menciona en Efesios 1:7, y satisfacieron completamente la justicia de Dios, como se señala en Génesis 2:1 a 2. Esto proporcionó la base para que los pecadores pudieran reconciliarse con Dios, como se explica en 2 Corintios 5:18 a 19. La obra de Cristo en la cruz no solo nos libera del pecado, sino que también permite que Dios extienda su gracia a los creyentes. La justicia de Dios fue satisfecha y ahora, por medio del Espíritu Santo, podemos experimentar la transformación de nuestras vidas. El sacrificio de Cristo abrió el camino para que los pecadores sean perdonados y restaurados, y este sacrificio nos da la esperanza de la vida eterna con Él. El proceso de salvación en un individuo comienza cuando el Espíritu Santo trabaja en su corazón, creando una conciencia de la redención y despertando en él un sentido de necesidad de salvación, tal como se menciona en Juan 16:8 a 10. Cuando la verdad del Evangelio, es decir, que Jesucristo murió para pagar el precio de nuestra redención, es comprendida, el Espíritu Santo ilumina el entendimiento del individuo para que el mensaje sea claramente entendido y asimilado. Primera carta a los Corintios 2:11 a 12. La responsabilidad recae sobre los pecadores, quienes deben responder a este llamado divino. La salvación se recibe por medio de la fe en Jesucristo, creyendo que Él murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos, como se describe en Juan 1:12, Hechos 16:31, Romanos 1:16-17, Romanos 10:9 a 14 y 1 Corintios 15, 1 a 5. Creer significa confiar plenamente en Cristo, no en nuestras propias obras ni en ningún otro medio para ser librados del pecado. La fe que Dios requiere para otorgar la salvación es un acto de dependencia total en el Salvador, confiando en Él para que realice la obra de la salvación en nosotros. Este acto de fe es claramente mencionado en más de 100 versículos del Nuevo Testamento, destacándose que la fe o el creer en Cristo es la única condición para ser salvo, como lo ejemplifican los versículos citados previamente. La regeneración es el proceso mediante el cual el pecador recibe nueva vida. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador por fe, Dios perdona todos sus pecados y le otorga la vida eterna. Efesios 1:7, Colosenses 1:13 a 14, 1 Juan 1. Esta nueva vida es de naturaleza espiritual, impartida por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Tito 3:5. Es como un nuevo nacimiento, como se describe en Juan 3:3 a 8, lo que convierte a los creyentes en hijos de Dios. 1 Juan 3:1 a 2. Esta vida eterna es recibida únicamente por gracia, a través de la fe, sin ningún mérito humano ni obras de justicia propias. Juan 3:17 a 18, 36, 20, 30 a 31, Efesios 2:4-9. Los beneficios de la salvación son innumerables. Entre ellos se encuentran la justificación,
que es el acto de ser declarado justo ante Dios por medio de la fe. Romanos 3, 21 a 26, 4, 1 a 8. El bautismo del Espíritu Santo que nos une al cuerpo de Cristo. Hechos 1, 4-5, 1 Corintios 12, 13. La morada del Espíritu Santo en nosotros, quien nos da poder para vivir una vida que agrada a Dios. Romanos 8, 9 a 11. La adopción como hijos de Dios, convirtiéndonos en parte de su familia. Romanos 8, 16 a 17. Y el traslado del reino de la oscuridad al reino de Dios. Colosenses 1, 13. La confianza en Cristo como Salvador implica un cambio radical de mente y corazón. Es un cambio en nuestra forma de ver el pecado, reconociendo la maldad del pecado y nuestra incapacidad para ser aceptados por Dios por nuestras propias buenas obras. Implica también un cambio de confianza, dejando de confiar en uno mismo o en cualquier otro medio, y colocando nuestra confianza exclusivamente en Jesucristo para salvarnos. Este cambio se llama arrepentimiento. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 9 a 10. El arrepentimiento no se trata solo de sentir tristeza por el pecado, sino de un cambio de pensamiento y actitud hacia el pecado y hacia Cristo. La verdadera conversión no es solo un sentimiento de tristeza por el pecado, sino una decisión consciente de confiar en Cristo como el único Salvador, un cambio de confianza de uno mismo hacia Él. Es el reconocimiento de que el regalo gratuito de la gracia de Dios es la única esperanza de salvación. El apóstol Pedro, al hablar a aquellos que habían crucificado a Jesús, les explicó que su resurrección y ascensión al cielo confirmaban que Él era tanto el Señor como el Cristo, y que en Él se encontraba la salvación. Hechos 2, 36. En el libro de Hechos, los creyentes fueron desafiados a arrepentirse y a recibir perdón, como se muestra en Hechos 2, 22 a 38. Este arrepentimiento significaba un cambio de mente acerca de Jesús, reconociéndolo como el Mesías, el Cristo prometido. Aquellos que aceptaron este mensaje demostraron su arrepentimiento al creer en la palabra que les fue predicada, como se describe en Hechos 2:41. Su arrepentimiento se manifestó claramente en su fe en el mensaje de salvación. El apóstol Pablo también vinculó el arrepentimiento con la fe, considerándolos dos aspectos esenciales del mismo mensaje de salvación. En Hechos 20:21, Pablo predicó sobre el arrepentimiento y la fe como componentes fundamentales del Evangelio. Además, en Romanos 1:16 afirmó que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Posteriormente, en Romanos 2:4, explicó que la bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. Pablo también detalló en Romanos 3:21 a 28 que somos justificados por la fe, lo que demuestra que creer es crucial para la salvación, y que el arrepentimiento involucra un cambio de mente que implica transferir nuestra confianza de nosotros mismos al Salvador. Este concepto es respaldado por el Evangelio de Juan, que es único entre los evangelios por su enfoque directo en cómo obtener la salvación. En Juan 20:31, el propósito del libro es claro: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. A lo largo del Evangelio de Juan, el único requisito para la salvación es creer. Versículos como Juan 3:16, 3:18, 5:24 y muchos más refuerzan que la fe es el medio a través del cual recibimos la salvación, sin necesidad de acciones adicionales aparte de la fe. La santificación comienza cuando una persona se convierte en hijo de Dios por la fe, momento en el cual recibe una nueva naturaleza.
Romanos 5:17 nos recuerda que por medio de la fe los creyentes reciben esta nueva vida. Romanos 1:2-4 también subraya este cambio radical. Desde ese momento, Dios inicia el proceso de transformación en la vida del creyente, produciendo obras buenas en ellos, lo que conocemos como santificación progresiva. Esto significa que a medida que un creyente crece en su fe, su vida se va ajustando más a los principios de justicia y santidad de Dios. La santificación posicional es otra faceta de este proceso. En el momento de la conversión, el nuevo creyente es separado para Dios, siendo considerado completamente aceptable ante Él. Esto se refleja en pasajes como 1 de Corintios 1:30, 6:11, 2 Corintios 5:19 y Hebreos 10:10-14. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:2, los creyentes de la iglesia en Corinto son llamados santos, aunque necesitaban corregir su comportamiento, lo cual es tratado en el resto de la carta. La santificación final, o glorificación, se refiere a la perfección completa que los creyentes experimentarán cuando estén en la presencia de Dios, como se describe en Romanos 8:29-30, primera carta a los Corintios 15:51-54, 2 Corintios 3:18 y Judas 1:24. Ahora, un giro interesante surge al observar fenómenos misteriosos que están ocurriendo en varias partes del mundo. En Fair Lawn, Nueva Jersey, los residentes se encuentran llenos de curiosidad, preguntándose si este fenómeno podría repetirse. Recientemente, un residente de Michigan capturó una imagen fascinante que ha dejado a muchos asombrados. La foto muestra nubes que se forman de una manera inusual y casi divina, lo que ha llevado a algunos a creer que podría ser una manifestación de la obra divina de Dios. Este fenómeno ha causado revuelo, no solo en Nueva Jersey, sino que también ha comenzado a difundirse por todo Estados Unidos, con muchas personas preguntándose si se trata de una señal o un evento que podría repetirse en el futuro cercano. La Biblia frecuentemente señala a Jerusalén como un lugar clave en los tiempos finales. A pesar de la oscuridad que parece rodearnos, la presencia de Dios se hace cada vez más evidente. Así como el arcángel Miguel fue enviado para proteger a Israel, parece que el poder de Dios ahora se manifiesta a lo largo de América. Desde la vibrante ciudad de Nueva York hasta Los Ángeles, de Chicago a Houston, se están reportando señales de intervención divina y protección. Estos eventos están ofreciendo esperanza y fortaleciendo la fe en tiempos de incertidumbre. ¿Podrían estos eventos extraordinarios ser los signos que hemos estado esperando? Acompáñanos mientras exploramos el profundo significado de estos sucesos. Las personas, tanto en sus comunidades como en plataformas en línea, están compartiendo sus experiencias, reflexionando sobre los eventos recientes y ponderando su significado más profundo. Estamos al borde de una gran transformación. ¿Qué es lo que realmente estamos viviendo? Este momento parece desafiar todo lo que habíamos creído. Tal vez la Biblia tenga más verdad de lo que pensábamos. Varias señales están apareciendo ante nosotros y la pregunta que nos surge es, ¿podrían ser mensajes divinos? Lo que está ocurriendo a nuestro alrededor parece tan profundo que no puede ser simplemente una coincidencia. Hay otros que han notado lo mismo. Si estos son de hecho signos genuinos, entonces nos enfrentamos a una pregunta incontrolable. ¿Será este el tiempo que hemos estado esperando? Espera un momento. No olvides dar like a este video. Deja un comentario más abajo y compártelo con tus amigos. Ahora, continuemos. Es difícil no sentir una mezcla de asombro y incertidumbre cuando fenómenos extraños continúan ocurriendo alrededor de nosotros. Muchas de estas manifestaciones parecen desafiar cualquier explicación lógica,
provocando aún más preguntas sobre si están apuntando hacia algo significativo en el horizonte. Para aquellos que perciben la mano de Dios en estos eventos, estas manifestaciones no solo sirven como fuente de inspiración, sino también como una alerta, estableciendo un sentido urgente de reflexión. ¿Estamos viviendo el cumplimiento de las profecías bíblicas? Pero, ¿hacia dónde nos dirigimos? Mientras desentrañamos el significado de todos estos sucesos, recordemos que debemos creer en la sabiduría de la naturaleza misma. En 1941, el cristianismo enfrentó una época extremadamente desafiante, y a medida que el mundo se transformaba, de forma cada vez más inesperada e insoportable, también se vislumbraban cambios profundos en la humanidad. Es posible que estemos viviendo un momento histórico similar, donde la fe y el entendimiento espiritual jueguen un papel aún más crucial en el futuro. En nuestro universo coexisten fenómenos inexplicables y maravillas naturales que capturan nuestra atención y provocan incesantes cuestionamientos sobre su significado. Estos eventos, que a menudo desafían las explicaciones lógicas, incitan a algunos a considerar si presagian cambios profundos y significativos. Para quienes ven el mundo a través de un prisma espiritual, tales acontecimientos no solo son reveladores, sino que también imponen una urgencia palpable. Estos fenómenos podrían ser interpretados como señales de los tiempos profetizados en las Escrituras sagradas, sugerentes de que podríamos estar al borde de una era profética. Las transformaciones aceleradas que observamos podrían indicar la prudencia de prepararnos para futuros desafíos y oportunidades. Si estos signos son verdaderamente divinos, podrían representar un llamado a la unión y la oración, instando a la humanidad a buscar dirección y sabiduría superior. Cada evento misterioso que se desarrolla añade a este sentido de maravilla y posibilidad espiritual. Recientemente, un acontecimiento en Burbank, California, capturado por José Morales, encendió un debate sobre sus posibles significados. Morales, mientras grababa el cielo nocturno, capturó un objeto o figura extraña que parecía descender de las nubes. Esta visión llevó a Morales y a su familia a preguntarse si podría tratarse del anunciado regreso de Jesucristo, tal como se describe en los Actos de los Apóstoles. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que de vosotros ha sido llevado al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. La grabación continuó, y de pronto una brillante luz iluminó el cielo, seguida por la aparición de una figura enigmática entre las nubes. Este incidente resonó con las descripciones en el libro de Revelaciones, donde se narra la visión de Juan, de un ángel imponente descendiendo envuelto en una nube, con un halo alrededor de su cabeza, su rostro resplandeciente como el sol, y sus pies semejantes a columnas de fuego. El suceso de Burbank ha despertado un intenso interés y especulación sobre los misterios celestiales y la posibilidad de manifestaciones divinas. Casi simultáneamente, en Dallas, Texas, se escuchó un sonido atronador, descrito por algunos como el sonido de trompetas, evocando imágenes apocalípticas y despertando emociones de anticipación y temor entre los testigos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Revelaciones 8:6. Estos sonidos y visiones continúan alimentando la discusión sobre el significado y la naturaleza de nuestra existencia y el papel de lo divino en los acontecimientos mundiales. Para algunos, el resonar de las trompetas se percibió como el presagio de un cambio trascendental, en línea con la profecía descrita por Jesús en Mateo 24:31.
y enviará sus ángeles con un sonido poderoso de trompeta y reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. ¿Podría esto ser un presagio del juicio final? La aparición enigmática en Burbank, junto con el sonido de trompeta en Dallas, ha suscitado profundas inquietudes y especulaciones. ¿Estamos siendo testigos de las señales del fin de los tiempos, el día del juicio final o un apocalipsis inminente? Aunque las respuestas concretas aún nos eluden, los paralelismos con las profecías bíblicas resultan cautivadores y dignos de un examen más profundo. Surge la pregunta de por qué tales fenómenos no han sido objeto de un análisis más riguroso. ¿Será que la ciencia aún no ha podido ofrecer explicaciones? ¿O existe una reluctancia a confrontar las implicaciones espirituales de estos eventos por temor a las reacciones que podrían desencadenar? Al explorar las conexiones entre estos sucesos y las escrituras sagradas, se revela una posible verdad. Nos encontramos ante sucesos extraordinarios. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que pueda estar a la vuelta de la esquina? Antes de seguir adelante, les invito a contribuir con un super chat para ayudarnos a difundir este video a personas de todo el mundo. Muchas gracias por su apoyo. Entre el cielo y la tierra, las señales mencionadas en la Biblia no pueden ser simplemente ignoradas. A lo largo de la historia, los creyentes han reconocido consistentemente la protección divina sobre su pueblo escogido, incluso durante los periodos más difíciles. En los Estados Unidos, desde la época colonial, pasando por la guerra civil y hasta las luchas contemporáneas, la fe cristiana ha prevalecido inquebrantablemente. Estas creencias perdurables a menudo se refuerzan con experiencias que se interpretan como actos de intervención divina, actuando como un soporte espiritual que evidencia el amor constante de Dios y su protección continua. A pesar de los desafíos que enfrentan los cristianos en América, el crecimiento sostenido de las comunidades cristianas en todo el país se considera una prueba del liderazgo continuo de Dios. Del mismo modo, en Israel, los eventos milagrosos relacionados con la supervivencia y prosperidad del Estado judío son frecuentemente atribuidos a la mano divina. En 1948, la nación recién constituida de Israel logró un triunfo sorprendente al superar a 5 ejércitos árabes que la invadieron, en lo que muchos ven como un claro indicativo de la intervención divina. Esta victoria es a menudo vista por los creyentes como una manifestación de la promesa divina reflejada en el Salmo 121:7, que asegura: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El simbolismo del número 7 en la Biblia, que se asocia regularmente con la perfección y el orden divino, ofrece una perspectiva más rica sobre estos sucesos. Se nos recuerda que el mundo fue creado en 7 días y que el séptimo día es sagrado. Además, en el Apocalipsis, el 7 representa la culminación del juicio divino. Cada una de las 7 trompetas en el texto bíblico marca el inicio de un capítulo distintivo de la corrección divina, subrayando la severidad de estos augurios proféticos. Eventos asombrosos, como visiones enigmáticas en las nubes y sonidos de trompetas celestiales, han llevado a muchos a interpretar que estamos presenciando indicios cruciales. Estos fenómenos, ya sean interpretados como cumplimientos de las profecías o como eventos naturales con relevancia espiritual, nos impulsan a reconsiderar nuestra comprensión del mundo. ¿Será que estamos viviendo los días finales? ¿Es este el momento para que la humanidad se congregue en oración y busque dirección celestial? Aunque nadie puede afirmarlo con certeza, los cambios abruptos en nuestro entorno sugieren que deberíamos prepararnos espiritualmente. En estos tiempos sin precedentes, se nos urge a contemplar lo que nos depara el futuro, a preparar nuestros espíritus y a unirnos en la fe.
No olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido emocionante. Recuerda que es tu derecho expresar tus opiniones. Continuando con el tema, la descripción bíblica del fin de los tiempos en el Apocalipsis concuerda con otros textos sagrados. Así como 2 Pedro 3:13 habla de un futuro reimaginado bajo la gracia divina, Isaías 11:9 predice un tiempo en que el conocimiento de Dios inundará el mundo como las aguas cubren los mares. Pero antes de este renacimiento se anuncia un periodo de gran tribulación marcado por el sufrimiento y la desolación. Esta fase, aunque desafiante, sirve como un llamado a despertar, instando a todos a reencontrarse con su fe y prepararse para la segunda venida de Cristo. Mateo 24:36 resalta la incertidumbre de estos tiempos, diciendo que ni los ángeles en el cielo, ni el sol conocen el día o la hora, solo el Padre. Esta incertidumbre subraya la necesidad de estar alertas y preparados espiritualmente. Uno de los símbolos más poderosos de este tiempo es la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis descritos en Revelación 6. Los jinetes, montando caballos de colores rojo, negro, blanco y pálido, simbolizan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte, respectivamente. La pandemia global de COVID-19, que ha causado millones de muertes y un severo impacto económico, es vista por algunos como una manifestación del jinete pálido, el cual representa la muerte. Esta interpretación sugiere que las otras 3 calamidades representadas por los jinetes podrían estar cerca de desencadenarse, marcando una serie de juicios divinos en respuesta a un mundo sumido en el pecado y la rebeldía. Cada sello que se rompe trae consigo un juicio específico del Señor. El primer jinete, montado en un caballo rojo, simboliza una conquista engañosa, a menudo asociada con el anticristo, que promete paz pero trae destrucción, como se describe en Daniel 8:25. Este causará engaño para prosperar y se considerará superior. Cuando la gente se sienta segura, destruirá a muchos y se enfrentará al príncipe de príncipes, pero será destruido no por mano humana. El segundo jinete, también en un caballo rojo, representa la guerra que esparce conflictos y sangre por todo el mundo, un reflejo de lo que Jesús mencionó en Mateo 24:6. Oirás de guerras y rumores de guerras, pero mira que no te alarmes. Estas cosas deben pasar, pero el fin aún está por venir. Estos eventos nos llaman a reflexionar sobre su significado espiritual. Nos recuerdan la importancia de la vigilancia y la fe, instándonos a buscar la guía divina y prepararnos espiritualmente para lo que pueda venir. Al unirnos en fe, podemos enfrentar este periodo extraordinario con esperanza y confianza en el plan divino. Como reitera Jesús, aunque oigamos de guerras y conflictos, no debemos alarmarnos, pues estos eventos son solo el preludio de lo que está por venir. El apóstol Pablo también aborda esta incertidumbre en 1 Tesalonicenses 5:3, diciendo: cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción les sobrevendrá repentinamente como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. El tercer jinete, montando un caballo negro, representa el hambre. Al romperse el tercer sello, el mundo enfrenta una grave escasez que eleva los precios de los alimentos. Revelación 6:5-6 describe esta escena detalladamente. Miré, y había un caballo negro. Su jinete sostenía una balanza en la mano. Luego oí una voz entre las 4 criaturas vivientes diciendo: 1 kilo de trigo por un día de salario, y 3 kilos de cebada por un día de salario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Las balanzas que lleva el jinete simbolizan el racionamiento de alimentos, destacando nuestra relación con los recursos terrenales y nuestra vulnerabilidad ante su escasez. El cuarto jinete, la muerte, monta un caballo pálido y es seguido por el Hades.
Este jinete tiene autoridad sobre más de un cuarto del planeta, representando el impacto devastador de la guerra, el hambre y la enfermedad. La magnitud de la destrucción es abrumadora, afectando a una fracción considerable de la humanidad. Los 4 jinetes juntos simbolizan desastres catastróficos que culminarán en el último enfrentamiento entre el bien y el mal. Su aparición actúa como un llamado de alerta para los creyentes, instándolos a mantenerse vigilantes, arraigados en la fe y preparados para enfrentar los desafíos venideros. En Mateo 24, 6 a 7, Jesús advierte que las guerras, el hambre y los terremotos son precursores de tiempos aún más difíciles, pero estos son apenas el inicio de los dolores de parto. Aunque el mundo pueda estar al borde de una gran tribulación, quienes se mantengan firmes en su fe encontrarán consuelo en la promesa de salvación y la esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra. Mateo 24:21 destaca la severidad de la tribulación futura, diciendo que será un tiempo de calamidades sin precedentes, nunca antes visto desde la creación del mundo y que no se repetirá. Este versículo resalta la urgencia de los mensajes apocalípticos a lo largo de las Escrituras, instando a la humanidad a evaluar su estado espiritual y a volver a Dios con un corazón arrepentido. A medida que estos eventos se desarrollan, es crucial interpretarlos no solo como señales de juicio, sino también como símbolos de esperanza. Los juicios descritos en el Apocalipsis ilustran las consecuencias de un mundo sumido en el pecado y la rebelión. Sin embargo, a lo largo de estos juicios, la Biblia señala la última esperanza de salvación a través de Cristo. Para los creyentes, presenciar estos eventos proféticos es un llamado a permanecer firmes y no abandonar la fe. En lugar de sucumbir al miedo, se nos anima a prepararnos espiritualmente con confianza y en anticipación del regreso de Cristo. Como se menciona en Marcos 13:1, a menudo nos impresionamos por las grandezas externas, como los discípulos lo hicieron con el templo, sin percibir los problemas subyacentes. Jesús, en su diálogo con los discípulos, les ofrece una perspectiva distinta, una que va más allá de las apariencias superficiales para valorar lo que verdaderamente importa. Que el Señor abra nuestros ojos para ver el mundo como Él lo ve, impulsándonos a actuar de manera justa y correcta. Amén. Señales del fin de los tiempos. No quedará piedra sobre piedra. Marcos 13:2. Caminando por la Acrópolis de Atenas, uno puede solo imaginar cómo era este emplazamiento hace 2500 años. Hoy, lo que queda son apenas ruinas, meras sombras de su antigua gloria. En Roma, la sensación es similar. Al recorrer el Foro Romano o el Coliseo, intentamos reconstruir en nuestra mente las espléndidas estructuras que alguna vez fueron. Ahora, solo quedan ruinas. Del Templo de Jerusalén solo persiste el muro occidental. La vida es efímera. Esta verdad nos ha sido recordada durante la temporada de Cuaresma. Iniciamos este periodo conscientes de la fugacidad de las magníficas estructuras como la Acrópolis, el Foro y el Coliseo. El sacerdote marca nuestras frentes con ceniza en forma de cruz y nos recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Este recordatorio nos impulsa a dedicar nuestras vidas a lo que realmente perdura, la relación con Dios y nuestro servicio a los demás en respuesta a su gracia y amor. El Señor Eterno nos enfoca en lo que verdaderamente importa en la vida, permitiéndonos dedicar nuestras energías a ello. Amén. Señales del fin de los tiempos. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? Marcos 13:4. Todos queremos saber qué nos depara el futuro. James pensaba que conocía su destino. Creía que el éxito era seguro. Le dijeron que todo lo que necesitaba hacer era visualizarlo y luego hacerlo realidad.
Otros consultan psiquiatras, leen tarot o hojas de té, algunos buscan respuestas en las estrellas. Los discípulos estaban ansiosos por conocer qué les deparaba el futuro. Jesús les respondió que solo Dios conoce el porvenir y que todo está bajo su control. Conscientes de esto, los discípulos podían centrarse en vivir el día a día, confiando en la gracia, la presencia y el poder divinos. Así, viviendo cada jornada de esta manera, el futuro se encargaría de sí mismo. Aunque nuestro futuro pueda parecer incierto, hay algo que sí sabemos. Dios estará con nosotros en el futuro, tal como lo está ahora. Con esta certeza, avanzamos hacia el futuro viviendo cada día con fe, amor y esperanza. Precioso Señor, te agradecemos porque, aunque desconocemos el futuro, conocemos a quién pertenece el futuro. Amén. Señales del final de los días de miércoles. Ten cuidado de que nadie te desvíe. Marcos 13:5. Sheila caminaba por los pasillos del hospital universitario. Estaba perdida y buscaba la sala 1249 en el edificio de Lillehamn, sin tener idea de cómo llegar. Con cada nuevo pasillo que tomaba, parecía alejarse más de su destino. Desesperada, Sheila detuvo a una enfermera de mediana edad vestida con scrubs y con un estetoscopio al cuello y le preguntó por direcciones. «Oh, claro, cariño», respondió la mujer con una sonrisa, señalando hacia líneas de colores en la pared. «Sigue la estrella azul, te llevará directamente al edificio de Lillehamn». Sheila siguió las instrucciones y, guiada por la línea azul, pronto llegó al edificio de Lillehamn y encontró la sala que buscaba. Tener algo a qué aferrarse fue de gran ayuda. A lo largo de los siglos, desde la vida, muerte y resurrección de Jesús, muchas voces han intentado desviar a los seguidores de Jesús. Algunas de estas voces incluso han surgido dentro de la misma iglesia. Durante gran parte de su historia, la iglesia enseñó que las personas debían esforzarse por ganar su salvación. Líderes eclesiásticos han instado a sus fieles a juzgar a otros. Han proclamado que Dios prefiere a ciertos grupos sobre otros o que desea que sus seguidores busquen la riqueza. Además, varios profetas han predicado erróneamente sobre la doctrina del rapto y han anunciado prematuramente el regreso de Jesús. En medio de mensajes confusos y tiempos inciertos, los seguidores de Jesús tienen una guía clara para orientarse, simbolizada como una línea azul en un mapa. Esta línea representa el mensaje central de las Escrituras, el amor de Dios por nosotros y su deseo de que tengamos una relación íntima con Él, extendiendo ese amor al prójimo, compartiendo nuestras bendiciones. Querido Señor, ayúdanos a desoír las voces que nos desvían y manténnos firmes en el camino que tú has diseñado para nosotros. Amén. Señales del fin de los días. Cuando escuches hablar de guerras y conflictos, mantén la calma. Marcos 13:7. Nuestro mundo parece estar perpetuamente en guerra. Recientemente hemos visto el final de la intervención en Afganistán tras 2 décadas. La guerra civil en Siria sigue causando estragos entre su pueblo. El enfrentamiento entre Israel y Hamás ha resultado en la pérdida de innumerables vidas. El clamor de la guerra en Ucrania es ensordecedor. Corea del Norte continúa amenazando con misiles nucleares hacia Corea del Sur y Estados Unidos. La violencia en el norte de África ha empujado a millones a refugiarse en campos de desplazados. A pesar de la prevalencia de conflictos, Jesús nos instó a no perder la compostura. La verdadera paz no proviene de la capacidad militar de nuestras naciones. Solo Dios nos ofrece una paz que trasciende todo entendimiento, prometiendo que nada, ni siquiera la guerra, puede separarnos de su amor. Dios Todopoderoso, en estos tiempos tumultuosos, rodéanos con tu amor, aplaca nuestros temores y fortalécenos para servir. Amén.
Este enfoque trata de reflejar el mensaje central del texto original, mientras introduce variaciones en la estructura y en el vocabulario para cumplir con su pedido de hacerlo más original y adaptado. Espero que esta versión sea más de su agrado.